Entonces teníamos eso. A ver, como les decía, tenemos las cajas cuadradas, 5x5, 10x10, la rectangular, 5x10, esta rectangular es 5x10. ¿Por qué es importante que sepan las medidas? A ver, ¿para qué es importante que conozcan las medidas de las cajas? ¿Alguno que me diga? ¿Y por los bastidores? No necesariamente por el bastidor, porque en realidad el bastidor ya viene con el tamaño de la caja. ¿Por Entonces, el tamaño del tubo? no, tampoco. Recordemos que estas cajas van amuradas, ¿sí? Entonces, por el Mm, tamaño del agujero que yo tengo que hacer. ah, ¿Está? Entonces, sí o sí es necesario que sepan las medidas, sobre todo las que van amuradas, que son las rectangulares. Las rectangulares van todas amuradas normalmente, salvo que se haga una instalación por exterior, ¿sí? Entonces, sí o sí es necesario que se vayan acostumbrando a las medidas, porque de esa forma ustedes saben qué grande es el agujero que tienen que hacer, ¿sí? mm, Bueno, igualmente, una aclaración más con respecto al, creo que fue Ortiz que lo dijo, el tamaño del caño tiene que ver en la caja también, en el sentido de que si ustedes utilizan una caja Miñón, por ejemplo, la de 5x5, el caño máximo que ingresa ahí es de 1 pulgada. O sea, no pueden colocar un caño mayor a 1 pulgada. ¿Sí? No va a mm, ingresar directamente. Otra cosa, si prestan atención, yo le voy a hacer zoom, van a ver que en estas cajas que son para embutir, ya viene premarcado el lugar donde va a ir el caño. ¿Sí? O sea que ustedes haciendo presión sacan este plástico que está acá. ujú. ¿Estamos? Eh, no sé si se llega a ver, igual yo les voy a pasar el folleto esto para que lo tengan, pero fíjense en este círculo que tiene dos marcas. Ah, Porque el primero es para 3/4, perdón, y el otro es para 1 pulgada. mm, Hay algunos que vienen para 7/8, 1 pulgada, pero normalmente son para dos medidas diferentes de caño. Entonces ustedes sacan o una parte, solamente la de adentro, o sacan todo el círculo completo. ¿Está? Eso ya depende cómo lo hacen. ¿Sí? Normalmente las más grandes, hasta de 1 pulgada, vienen en los costados. Normalmente las que están ingresando por atrás llegan hasta 3/4. Pero eso depende de la marca de la caja que ustedes compren. ¿Está? Igual, si necesitan hacer un agujero más grande, se lo puede hacer, lo agranden y no hay problema. ¿Está? Bien. Después tenemos uniones, que son estas uniones de los caños que tengo acá. Me sirve para unir dos caños. ¿Sí? Estos son soportes para los caños, sobre todo cuando necesito hacer una instalación exterior. Entonces, fijo esto con un tarugo. O sea, el tarugo iría acá. Imagínense que esta es la pared, de acá para acá trae la pared. El tarugo va metido acá. Mm. ¿Sí? Y lo es que como una grampa. es una grampa, esta es una grampa de fijación. ¿Sí? Entonces, en este caso, el caño ingresaría por ahí. ¿Sí? Tienen de los distintos tamaños de los caños. Bien. Curvas. No sé si alguno hace plomería, va a ver que en plomería hay curva y codo. O sea, el codo es de 90 grados y la curva tiene una pequeña doblez como esta. En electricidad tenemos solamente curva. O sea, son todas de esta forma. ¿Sí? Y esto que está acá son los conectores. ¿Sí? ¿Para qué me sirve el conector? Van a ver acá, por eso yo les paso este folleto, porque en realidad me muestra y todo cómo hacer la instalación. Van a ver que me muestra una instalación completa. Entonces tengo la caja, está ahí la caja, coloco el Mm, conector, ¿sí? ¿Se ve el conector ahí? Coloco el conector, y el conector tiene dos partes.
esto que está acá sale, se desprende de esto y entra a rosca. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Yo fijo el conector sobre la caja. ¿Se entiende? O sea, fijo el conector sobre la caja y después coloco el caño. Y el caño entra a presión sobre el conector. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia de colocar directamente el caño sobre la caja? Que si yo coloco el caño en la caja, el caño queda flojo. Se mueve, va a tener un pequeño movimiento. ¿Sí? Entonces yo cuando amure la caja, se puede llegar a mover el caño. ¿Está? Sí. Si se amura la caja, o sea, se hace sobre la mampostería, dentro de la mampostería, muchas veces, si yo estoy corto de conectores, o sea, compro poco conectores, no me di cuenta y compré de menos, se puede colocar el caño sobre la caja directamente, porque eso va amurado. Entonces, si yo fijo bien con algún clavo o con alambre y que dejo que el caño no se mueva y que la caja no se mueva, puedo lograr de que el caño entre y quede en la caja y quede duro eso, quede fijo, sin que tenga movimiento. Se Ahora, le coloca, ¿sí? se le coloca un palo de escoba. Sí, algo, se le coloca algo para que no se mueva, ¿sí? Normalmente, si está el caño acá, se coloca un clavo así y se lo dobla Ujú. el clavo sobre el caño, Para que lo sostenga. que ocupe como grampa que sostenga el caño. Entonces no se mueve el caño y yo lo puedo revocar tranquilo, ¿sí? Eh, pero si ya la instalación es externa, imagínense si ya es externa, ustedes desenchufan y se va a mover todo el caño. Desenchufan algo del módulo ese, de la caja de lo que tienen ahí, y va a mover todo porque no va a estar fijo eso. El caño se va a estar moviendo acá. Sí. ¿Se entiende la diferencia? O sea, si es externo, Ujú. ahí nos zafan de utilizar el conector. Sí o sí necesitan Claro. utilizarlo. Y también cuando tienen que hacer por encima del cielo raso. Si tienen el cielo raso y acá está la caja octogonal arriba, esas normalmente se utilizan para iluminación. Sí o sí, si Ujú. entran los caños, imagínense que yo dejo la caja rectangular así y entran dos caños de distintos lugares, los caños se van a estar moviendo. Entiendo. ¿Sí? O sea que ahí sí o sí Bien. también es, para hacer más rígida la estructura del caño con la caja, es necesario sí o sí utilizar el conector. ¿Está? La diferencia que yo vi entre esta marca, que es una buena marca, que es de Henroth, y otras marcas por ahí, es que los conectores acá sí entran a presión, como las uniones. Entonces, generan una buena rigidez en la instalación, una buena rigidez mecánica, no se mueve. Entonces, si yo uno dos caños con la unión, queda como si fuese un solo caño, no se mueve, no genera doblez, nada. Son de muy buena calidad por eso. ¿Sí? Esa es la diferencia que yo noté con otras marcas que son más económicas. ¿Sí? Que si yo coloco dos caños con una unión, normalmente el caño, yo hago un pequeño movimiento y el caño ya se desprende de la unión. Acá entran bien a presión. ¿Sí? Incluso, si quieren hacer más rígida la estructura, no sé si saben, pero cuando se unen caños plásticos en plomería, se utiliza un pegamento de PVC. ¿Sí? Sí. Ujú. Acá, si quieren utilizarlo, también lo pueden utilizar. Hay muchos que lo utilizan. Yo normalmente no utilizo porque me parece que la rigidez que se logra es bastante buena, entonces normalmente yo no utilizo, pero hay muchos instaladores que lo utilizan. Pegamento de PVC, le hacen una pequeña vuelta de pegamento y que eso no salga más. ¿Sí? Bueno, acá van a ver que está la unión. Entonces tengo caja, conector, caño, unión y bueno, después una curva. Todo, tanto la unión como la curva, tiene el encastre para que el caño entre tranquilamente ahí. ¿Está? Sí. Bueno, y acá se ve en la caja estanca, se ve la goma esa que yo le decía. ¿Sí? Que Ok. es Sí. la caja que está acá. ¿Estamos? Entonces van a ver que estas cajas que están acá son para embutir
¿sí? Y después vamos a tener que son cajas para exterior, que son estas que están acá, que van a ver que son más selladas que las otras. Estas normalmente la van a ver en instalaciones de computación, en salas de informática o eso normalmente se ve en las islas que van por el piso. Ah, sí. ¿Sí? ¿Me siguen o no? ¿Alguno los vio? Sí. ¿Sí? No, yo. ¿No? Bueno, les voy a sacar fotos de algunos trabajos, entonces van a ver que estas se utilizan, normalmente esa cuando son cajas externas, se ven eso, ¿sí? Se ven estas cajas que están acá. La principal diferencia es que van a ver que no están marcados tanto los caños. Entonces, si ustedes necesitan un caño en algún otro lugar, ustedes tienen que hacer el agujero para poder conectar el conector. ¿Sí? Mm. Porque ya están hechos para uso externo. Entonces, Claro. puede llegar a ocurrir que filtre agua por algún lado. ¿Sí? En cambio, estas que están acá no se deben utilizar para uso exterior, porque una que quedan feos, porque van a ver todo el agujero ustedes donde están. Y otra porque si están, vamos a suponer, la colocan afuera, cualquier gota que entre va a entrar directamente a la caja. ¿Está? Obviamente que si es para usted y lo quieren colocar en su casa, no hay problema. O sea, ustedes saben que en realidad la caja lo único que hace es de soporte, pero tiene su utilización justamente por eso, para que no ingrese directamente. Bueno, acá tiene otras formas de instalar nada más. ¿Sí? Dígame. Profe, ¿Sí? ¿y acá se cumple la norma de los circuitos, de los caños? O sea, 3 circuitos por caño o no? ¿En Chaco decís? Porque veo, no, en la parte de los caños, pues estaba viendo que son distintos diámetros de No, cada sí, sí. caño. Sí. Acá se debe sí o sí cumplir lo que es la normativa. Sí o sí, máximo 3 circuitos por caño. Nosotros ahora vamos a ver, ya te muestro en la unidad 5, van a ver que hay una tablita que está casi sobre el final, donde les dice la cantidad de cables que pueden entrar por caño. ¿Sí? ¿Se está viendo la planilla ahora o no? Sí. Sí, ¿Sí? Bueno, esto lo íbamos a ver un poquito más adelante, pero ya que están preguntando, ya lo vemos. Esto es el diámetro mínimo del caño que tengo que utilizar. ¿Sí? Entonces, en función de la cantidad de conductores, van a ver que acá entro por la cantidad de conductores, de este lado entro por la cantidad de conductores, y acá entro por la sección del conductor. Entonces, la sección puede ser de 1, 1,5, 2,5, 4, 6, 10, hasta 50, y la cantidad de conductores, 3, 4, hasta 8. ¿Sí? Hago el cruzamiento de las dos columnas, de la columna de sección de la fila de cantidad de conductores, y obtengo el caño que puedo utilizar. Todo esto que están acá son diversos caños que tengo. ¿Se entiende? sí, perfecto. ¿Por qué? Porque ¿cómo utilizo el caño? El caño lo utilizo en función de dejar siempre como mínimo un 40% del caño libre. Eso indica la normativa. ¿Está? Eso es para que haya una buena disipación del calor que se puede generar debido a la circulación de corriente. ¿Está? Sí. Hay en trabajos específicos que piden que la sección libre del conductor sea del 60%, del caño, perdón. Entonces van a tener caños mucho más grandes para la misma cantidad de conductores por ahí. Claro. Sobre todo si una instalación, por ejemplo, de una escuela, te suelen pedir que la sección del caño sea 60% libre. ¿Sí? Entonces O van a sea, ver... una forma así, Sí, tener que volver a calcular como si fuera, usamos circuitos para la demanda de 4, algo así como para compensar. no. Es solamente por el tamaño del caño. Solo el tamaño del caño. Entonces, vos ya hiciste todo tu cálculo de potencia. ¿Sí? Pero te dice que, bueno, vamos a suponer que vos entras con esta tabla, te permite la normativa común. Entonces vos entras
utilizas cuatro cables de 4 milímetros. ¿Sí? Entonces entras 4 milímetros, entro por acá, 4 cables, entro acá. Me dice que es un caño de 19-17, dice, o 19-15. ¿Se ve? Este que está acá. El caño de 19-17 o 19-15, 19 es el diámetro exterior y 17 el diámetro interior. O 19 el diámetro exterior y 15 el diámetro interior. Ya vamos a ver qué quiere decir cada uno de esos numeritos. A lo que voy es que... El reforzado. Exacto, sí, es el reforzado. A lo que voy es que si esto es para un tamaño, una sección del caño con 40% libre. ¿Sí? Ahora, si tengo que tener un 60% del caño libre, ya no voy a poder utilizar este caño. Voy a tener que utilizar un caño más grande. O sea, los conductores no se van a cambiar. Lo que va a cambiar es el tamaño del caño. Va a ser un caño más grande para el mismo cableado, sería. Profe, Sí. acá usted decía que, por ejemplo, utilizamos circuito con cable de 4. Uh-huh. ¿O estamos 4 circuitos o 4 cables que son... No, es distinto? exacto. La tabla esta es de cables. La tabla que yo le estoy mostrando acá es de cables. O sea que si ustedes entran con 4, es 4 cables acá. Si entran con... Perdón, acá. Si entran con 5, quiere decir 5 cables. Vamos a suponer que ustedes tienen 3 circuitos, que es lo máximo que pueden tener. ¿Con cuántos cables estaría esa cañería? 3 circuitos, mínimo tendrían que ser 6, ¿puede ser? ¿Y el resto qué opina? 9 si tenés la puesta a tierra. También. 9. ¿Y el resto? ¿Alguno más que diga algo más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Hay más cables? ¿Menos? Bueno, yo lo haría con 7. No por llevarle la contra a La ustedes. puesta a tierra, la cuenta a tierra, una sola. La puesta a tierra una sola y comparto la puesta a tierra por circuito. Siempre y cuando los 3 circuitos tengan la misma puesta a tierra. O sea, la misma sección. Serían en total 7 cables. Entonces, como mínimo serían 7, como máximo serían 9. Si son 3 puestas a tierra independientes o una sola puesta a tierra. ¿Estamos? Entonces, si tengo 3 circuitos, irían como mínimo 7 y como máximo 9. Siempre hablando de circuitos monofásicos. Sí. ¿Está? Ahora sí. Entonces entraría en la tablita con 7 o con 9, dependiendo cómo haga el tendido. ¿Sí? Bien. Ustedes van a ver que esa tablita dice 19, 17, o dice 16, o dice 22, o dice 25. ¿Sí? Bueno, es rara porque la tablita viene en milímetros y los caños se venden en pulgadas. Pulgada. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a tener caño de 5 octavos de pulgada, 3/4 pulgada, 7 octavos o de 1 pulgada. ¿Está? O sea, 5 octavos, 3/4, 7 octavos, 1. El más chico es el de 5 octavos. Hay caños de media pulgada, ¿eh? Hay caños de media pulgada, no se deberían utilizar para uso eléctrico según la normativa. Si vamos a viviendas viejas, seguramente van a encontrar caños de media pulgada en la instalación. ¿Está? Pero hoy en día ya no se permite el uso de media pulgada para una instalación eléctrica domiciliaria. ¿Sí? Sí, recordemos que 1 pulgada es 25,4 milímetros. Sí. Y de ahí ustedes tienen que hacer la conversión nada más. 5 octavos de pulgada, ¿cuánto representa? Y esos 5 octavos de pulgada van a ver que representa el caño de 16 milímetros. ¿Está? El caño de 3/4 de pulgada representa el caño de 19 milímetros. El caño de 7 octavos de pulgada representa el caño de 22 milímetros. Y el caño de 1 pulgada representa el caño de 25 milímetros. 25. Exacto. Hay más, después viene de 1 pulgada y 1/4, 1 pulgada y media, 2 pulgadas.
Yo le digo hasta 1 pulgada pero porque es el que normalmente utilizamos en vivienda. el 16-14 significa 1,6 centímetros por 1,4, algo así Exacto. sería. 16 milímetros Milímetros por 14 milímetros. por centímetro. ¿Está? 16 milímetros Ujú, diámetro exterior, 14 milímetros el de adentro. claro, la ¿Está? circunferencia. Exacto. O sea que, ¿cuál sería la diferencia entre el caño de 16-14 o 16-13? El espesor del caño. Exacto, el espesor del caño. El 16-14 es el liviano, porque tiene 2 milímetros de Claro. espesor, y el 16-13 es el caño semipesado, que tiene 3 milímetros de espesor. Tanto para material de metal como para plástico. Exacto, es la misma tabla. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Otra aclaración, porque si no pueden empezar la pelea con el plomero. El caño de 3/4 de plomería parece el caño de 1 pulgada nuestro. Entonces lo normal es que el plomero le dice, no, ese es un caño de 1 pulgada. Y ustedes tienen el caño de 1,5 pulgadas de electricidad. Siempre el caño de plomería es más grande que el nuestro. ¿Por qué? Porque el caño de plomería se mide el diámetro interior. En cambio, en el caño de electricidad se mide el diámetro exterior. Exterior. ¿Está? Entonces, un Sí. caño de 3/4 nuestro parece un caño de 1/2 pulgada de agua. Sí. ¿Está? Esa aclaración nada más, porque si no, después se van a encontrar por ahí con esa pelea de decir, no, ese otro caño, no es el caño de media, no es. Y llega la duda, si no están seguros, les lleva la duda eso. ¿Está? Pero lo normal, si bien el cálculo, a ver, esa es una aclaración ya como para que lo tengan en claro. Seguramente el cálculo a ustedes, porque van a empezar a hacer cálculo ya dentro de 2 semanas, seguro yo le voy a dar una vivienda completa para que empiecen a hacer un cálculo, le va a dar 4 caños diferentes. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque en un circuito voy a pasar 3 cables nomás, en el otro voy a pasar 6 cables, en el otro voy a pasar 8 cables. Entonces, de secciones diferentes. ¿Sí? Entonces, ustedes ya van a tener que empezar con otra cabeza de decir, bueno, ¿compro 4 caños diferentes o compro solamente 2 y hago la división? Porque imagínense, ustedes tienen que hacer la instalación eléctrica y compran 4 caños, cuando van a la casa con los 4 caños, ¿cómo hacen para elegir los caños? Van a tener 4 caños, una montaña de 4 caños ahí, y el dolor de cabeza va a ser el doble porque van a tener que estar eligiendo en todo momento qué caño utilizar en cada parte del circuito. Entonces lo recomendable por ahí es, normalmente se utilizan 2 tamaños de caños nada más. Bueno, los caños más grandes, si me da caño de 7/8 y de 1 pulgada, normalmente hago todo con 1 pulgada de esos caños. Y si me da de 5/8 y 3/4, bueno, utilizo 3/4 para todo eso, lo de 5/8 y 3/4. ¿Se entiende o no la diferencia? Sí. No hace, mientras que yo coloco un caño más grande, no hay problema. El problema está cuando yo coloco un caño más fino. ¿Sí? O sea, no hace falta que compre el caño de 5/8, el caño de 3/4, el caño de 7/8, el caño de 1, el caño de 1 1/4, porque después se van a enloquecer cuando quieran hacer la instalación. Ah, no, en este trayecto de acá era el otro caño. Ah, no, y se entiende a lo que voy. Sí. ¿Sí? Entonces por ahí tienen que mediar con eso, sería tampoco ser tan estrictos con el cálculo, porque si no hay cosas que no tienen mucho sentido que lo hagan. ¿Sí? Siempre y cuando... Oye, y hablando de caños, ¿Sí? ¿qué hay del cable canal, el de plástico que generalmente va por afuera de la pared? Se Que puede lo veo utilizar. mucho, por ejemplo, El cable canal se puede utilizar. ¿Está? El cable, pero ¿y ese cómo es? sí, el cable canal viene también en función de la... Van a ver que acá creo que está en el folleto, le voy a mostrar. También viene en función de la sección de los cables, perdón. ¿Sí? Viene en función de la sección de los cables. En esta unidad 5 yo no tengo esa tablita, pero les voy a mostrar, les voy a pasar en la semana,
pero viene también en función de la sección de los cables. ¿Está? Ya que están hablando de cable canal, vienen con pegamento. Sí. No le den mucha importancia al pegamento, sobre todo si son ustedes los que hacen la instalación. Siempre pónganle un tornillo, porque si no le van a llamar al otro día que se cayó todo al piso. Siempre así. ¿Sí? El pegamento ese no dura mucho, sobre todo en nuestra zona que es bastante húmeda, siempre se despega. Así que no se confíen de ese pegamento. ¿Sí? Bien. Entonces, seguimos con lo que es el tablerito, el catálogo este. Entonces, creo que acá van a ver cómo se utiliza en una instalación empotrada. ¿Sí? ¿Vieron la diferencia que yo les digo con respecto a utilizar el conector? Al utilizar el conector, sí o sí dejan rígido todo esto. ¿Sí? O si no, se puede llegar a estar moviendo esta parte. Entonces, esa es la ventaja de la utilización del conector. ¿Para qué es importante que ustedes sepan y tengan bien en claro cómo conectar o qué utilizar? Imagínense que ustedes ya van a empezar a trabajar con cosas así. ¿Se ve el planito? Sí. ¿Sí? Entonces, si yo les paso a ustedes el plano este, que les voy a pasar algo similar, tampoco tan grande para arrancar, pero les voy a pasar algo similar. Ajá, mucho más chico, ¿eh? No, va a ser más chico, va a ser más chico. Ustedes ya tienen que imaginarse, bueno, vamos a agarrar un dormitorio. Entonces, ustedes ya tienen que imaginarse que en esta caja octogonal, ¿qué voy a necesitar? O sea, en este redondito que tengo acá, ¿qué voy a necesitar para hacer la instalación? Entonces, acá, por ejemplo, voy a necesitar una caja octogonal, 2 conectores y el caño correspondiente al circuito 10. 3 conectores. Uno de entrada, otro de salida y el otro del empalme, el otro conector octogonal. Sí, 4, 5. exacto. 5. Acá ya tengo 5 conectores. En las 2 cajas rectangulares ya tengo 5 conectores. ¿Sí? Después, si yo mido desde acá hasta acá y yo sé la distancia, tengo que saber si voy a utilizar unión o no. ¿Exacto? Entonces, Claro. esas cuestiones se tienen que ir dando cuenta y no se preocupen que a medida que van avanzando en la práctica se van a ir sacando con mayor precisión. En lo que sí o sí, ¿sí? ¿Solo curva tiene? Solo curvas hay. Y otra cuestión importante, yo no puedo colocar 2 curvas en una misma línea. ¿Por qué no puedo colocar 2 curvas en una misma línea? Si no va a ser una rotonda. ¿Se está viendo acá la pantalla o no el plano? ¿Lo están viendo ustedes el plano? Sí. Bien, imagínense que yo Sí. coloque desde acá hasta yo tengo que llegar hasta la puerta, hasta acá. Que yo coloque acá 2 curvas. ¿Qué va a pasar? Cuando yo quiera pasar el cable, pasar el pasacable, no voy a llegar. Porque el pasacable va a doblar acá, pero como la distancia es larga, yo estoy tirando desde acá el pasacable, acá ya no va a doblar. ¿Se entiende o no? Y acá, profe, Y entonces, por ejemplo, ¿sí? acá en la caja octogonal, la que está la C10 al lado, acá va a tener que colocar una curva. ¿Acá? Sí. Sí, ¿qué pasa? Ahí voy a tener que poner una curva. Y sí, por lo que Por lo que se ve en el dice el plano. plan. Bien. Claro. Otra cosa que van a ir aprendiendo. No necesariamente tengo que dibujarlo del plano. Ah, ¿Está? Entonces, si yo tengo que venir desde acá hasta acá, pongo directamente un línea caño. directa. No voy a poner una curva acá para hacer esto. ¿Se entiende o no la diferencia? Ah, Pongo directamente un caño y bajo acá. ¿Sí? pero son flexibles, ¿no? Son flexibles. Los caños son flexibles. Los caños plásticos son flexibles. Y los caños metálicos se pueden doblar. No son flexibles, pero se pueden doblar. ¿Sí?
Ahora, vamos a lo que yo le decía acá, que yo tengo que llegar desde acá hasta acá. Entonces, sí o sí, acá va una curva. Y acá tendría que ir otra para que yo pueda bajar. Sí, Cómo evito colocar otra curva? haciéndolo directo. Haciéndolo directo de acá hasta acá. Pero en este caso yo no puedo. ¿Por qué? Porque tengo que bajar acá. Primero tengo que venir acá. Acá tengo que bajar al toma y del toma ir hasta acá. ¿Tiene que ser así de esa forma o no puede ir de la llave al octogonal y la octogonal nos baja el toma? Bien, aprende rápido, padre, que tiene que modificar todo el plano. Sí. Bien, sí, se puede hacer de diferentes formas, como vos lo decís. Una es directamente, cambio esto y pongo directamente un caño de acá y de acá voy hasta acá, ¿sí? O la otra es venir hasta acá y arriba, antes de abajo, porque imagínense que este toma va a estar a nivel del piso. Vieron que los tomas normalmente Mm, se colocan a nivel del piso. Según arquitectónicamente se coloca de 40 a 60 centímetros del piso los tomas de uso en el dormitorio. ¿Sí? Ujú. Y ustedes si siguen de largo eso hacia arriba, ustedes en su casa lleven la vista hacia arriba y muchas veces van a notar que hay una caja arriba con tapita. ujú. Bueno, esa Sí. cajita está solamente para derivación. Ahí es donde entra la cajita de derivación. Ahí entran las cajitas de derivación. Entonces, esas cajitas de derivación octogonales o cuadradas, lo que sea, se puede colocar directamente antes de bajar a la caja propiamente dicha donde voy a tener el toma o el punto para poder evitar usar otra curva. Entonces, Mm. ¿yo qué hago? Vengo con el pasacable, paso el pasacable y saco el pasacable en esa caja de derivación. Saco el Mm. pasacable, llevo el cable hasta ahí y después recién llego hasta abajo. O sea, vuelvo a meter el pasacable por la caja de arriba y lo llevo hasta abajo. Entonces Ok. evito hacer dos curvas con el cableado. Claro. ¿Se entiende? 6 minutos, profe. Bien. Eh, esa es la idea. Para ir cerrando un poco, como dice Páez, les voy a pasar les voy a pasar lo que es, perdón que me colgué, el catálogo, no me salía la palabra, el catálogo, y les voy a pasar un pequeño, la unidad 5 para que lo vayan viendo, lo vayan mirando, que en realidad van a ver qué es una boca, qué es una caja, cómo realizar la instalación. Y el día lunes yo ya le voy a ir subiendo actividades de planos o de trabajitos sencillos primero. Por ejemplo, se necesita hacer la ampliación de una vivienda y bueno, tengo que hacer un dormitorio. ¿Está? Entonces vamos a arrancar de esa manera. Entonces, en ese dormitorio, ¿qué necesitamos? Y la idea es que ustedes me hagan una lista de materiales, incluido lo que es el cable y si hay que colocar o no un tablero. Yo le voy a decir, bueno, está este tablero, está esta cometida, ustedes me van a decir, bueno, ¿hace falta colocar un nuevo tablero o no? La lista de materiales para esa ampliación es la siguiente y que se den una idea de cómo hacer la instalación en función de lo que estuvimos charlando hoy. ¿Está? Sí. Y también le voy a ir subiendo diversos videos, cómo se arman las cajas, cómo se coloca la caja, el conector, el caño, la curva, cómo paso el pasacable, esto que por ahí yo le dije, ahora paso el pasacable por acá, por ahí no me entienden, lo ideal es que lo vean, yo les voy a armar una pequeña tablita, cosa que paso el pasacable por acá, saco en la caja de derivación, vuelvo a ingresar, cosa que ustedes lo vean de una forma más directa eso. Bien. ¿Está? Bueno. Eso va a ser entre el miércoles, que tengan esa tarea, pero el lunes yo seguramente ya les voy a pasar la actividad, cosa que ya la vamos desarrollando y ustedes me van haciendo una lista de materiales. La unidad 6 es cómputo y presupuesto. Una vez que terminamos la 5, que es lo que estamos viendo ahora, la 6 ya es cómputo y presupuesto, donde vamos a ver ya precios ya directamente. O sea que ahí ya le voy a dar sí ya una vivienda completa y ustedes me van a decir, el proyecto les sale tanto. Ok. ¿Tá? O sea, con materiales completos, vamos a ver cómo calculamos mano de obra, cosa de que ya me den el proyecto completo de la vivienda. ¿Sí? Pero desde el lunes vamos a arrancar con algunas actividades cortas, esto que le decía, la ampliación de un dormitorio, por ejemplo, o de un baño, lo normal, que normalmente se amplía, cosa de que tengamos en cuenta los materiales que hay en cada sección. ¿Está?
Bueno, quedan 3 minutos, no sé si quedó alguna duda o algo antes de que terminemos. ¿Estamos? ¿Usted nos pasa el precio de los elementos, digamos, o averiguamos nosotros? Yo les voy a pasar una lista, tengo una actualizada hace poco tiempo, así que les puedo llegar a pasar. Igual ahora pedimos precio de vuelta, así que se los puedo pasar la lista, cosa que... Igual, hoy en día es bastante sencillo los precios porque lo pueden buscar, el Easy vende el elemento de electricidad, Mercado Libre, son lugares donde pueden encontrar tranquilamente una referencia por lo menos de precio. ¿Sí? Lo más cercano a nosotros sería el Easy, que es caro, sí, para usted, para electricista es caro. Lo más barato acá en Resistencia van a ser Bellini, Casa Aires, Electrolíneas y Coain, que dependiendo de quién sos cliente te hace mejor precio, sería. Cada uno trabaja con su clientela. Si sos cliente, normalmente en todos tenés buen precio. Normalmente está por un 20 o un 30% por debajo de lo que es precio de lista. ¿Sí? En Corriente ya no sé, así que ahí vos, Páez, tendrías que buscar alguno que te atienda ahí en Corriente, así que después nos comunicamos cuando nosotros tengamos que ir para allá. Yo busco Mercado Libre mejor. Ahí está, muchachos. Profe, Sí, una dígame. pregunta. Sí, Estoy viendo que hay circuitos que van dentro de la pared. sí. ¿Ese es con las cajas estanco? Sería también, por como veo también que van por dentro, por eso cómo se hace eso también. ¿Cómo por dentro? No entiendo. Están como si fuera que estaban por dentro de la pared. Sí, es que todas estas cajas que vos ves están dentro de la pared. Todas. Esa vos la haces con... A ver, vamos a ver el catálogo. Toda esa instalación vos la tendrías que hacer de esta manera, así como está. Imagínate que esto está dentro de la pared. Mm, No van con cajas estancas, sino que van con cajas para embutir. Son las cajas que ya tienen los agujeros premarcados. mm, ¿Está? Sí, está. entiendo. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Bueno, está, muchachos, entonces que tengan un buen fin de semana. Nos estaremos viendo el lunes con las actividades que les paso. Bueno, profe. Bueno, Hasta luego. listo. Buen Hasta fin de- luego. Igualmente. Chau, chau. Hasta luego, buen fin de. Gracias, profe.